para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando 1, 2 o 3. Está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe Dios. Recibe más. Quiero hablar sobre un tema que lo he titulado fuera de lo común. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuántos saben que Dios es fuera de lo común? Dios nunca tiene un molde, siempre hace algo diferente. La palabra de Dios nos muestra en ese pasaje que hemos leído acerca de un evento que rompió el silencio de Dios que había tenido durante 400 años. Desde el último profeta antiguo testamentario hasta la anunciación del nacimiento de Juan, son 400 años que Dios había callado, que Dios no había hablado nada al pueblo. De hecho, todo lo que el pueblo había hecho, lo había hecho por costumbre. Ellos iban al templo por costumbre, pero no había nadie quien los amoneste, quien les diga estás haciendo bien o estás haciendo mal. 400 años de silencio, que fue el lugar en donde esos 400 años se comenzaron a hacer sectas judías, como los fariseos y los saduceos. ¿Recuerda usted esta gente que está en la Biblia? Fueron durante esos 400 años donde salieron gente que fue hasta un poco bélica, ¿no es cierto? Y hubieron guerrilleros judíos, para que usted me entienda, ¿verdad? Que querían liberar al pueblo. Esos 400 años fueron 400 años donde el pueblo no tuvo dirección, donde no pudo escuchar palabra de Dios. Le hago una pregunta: ¿a usted le gustaría que Dios calle durante toda su vida y que nunca le diga nada? Absolutamente que no. Pero fíjese que ahora tenían 400 años de callar Dios, de no hablar nada al pueblo. Y de repente Dios rompe ese silencio, pero lo rompe de una manera fuera de lo común. Porque Dios no es un Dios que le gusta mantener algo, ¿verdad? Y nunca hacer nada diferente. Dios siempre ha hecho las cosas diferente. Lo milagroso, la revelación de Dios, ¿verdad? Durante esos 400 años no estuvo nunca un milagro, una palabra del Señor, una palabra de ánimo. De hecho, el pueblo se desbordó. Ahora, fíjese lo que dice la Biblia en el pasaje que hemos leído, que había uno en el tiempo donde Herodes era el rey. Herodes tenía unos rasgos que era primo de los judíos, para que usted me entienda, porque era idumeo. Eso quiere decir que era medio pariente, ¿verdad?, de los judíos. Y ahí estaba él gobernando. Y dice la Biblia que existía un hombre llamado como Zacarías, que era ¿de qué clase era? De la clase de Abías. Usted va a decir, ¿y eso qué me interesa, pastor? Ya le voy a decir por qué le interesa. Porque la clase de Abías significa que era descendiente directo de Aarón. Y la mujer dice que se llamaba como Elizabeth. Y Elizabeth era también descendiente directa de Aarón. Y la gente que era descendiente directa de Aarón eran sacerdotes. Dentro del templo servían varias clases de personas. Una sola en general, la tribu de Leví. Dentro de la tribu de Leví todos hacían varias cosas, unos encargados de la alabanza, otras de la parte litúrgica, otros de lo que es, verdad, guardias en el templo o los sugieres que conocemos el día de hoy, y otros, verdad, de hacer trabajos diferentes. Pero el que tenía era especial dentro de la tribu de Leví era Aarón. Aarón, todos los que nacían de Aarón eran sacerdotes. De hecho, este hombre llamado Zacarías se había casado, le aseguro, con esta mujer pensando en un proyecto de vida. Yo tengo un proyecto de vida, y mi proyecto de vida es de que me nazcan los hijos y que mis hijos sean ¿qué? Sacerdotes, que salgan de esa genealogía más sacerdotitos para que les sirvan a Dios, para que les sigan a Dios. Y dice la palabra del Señor que es exactamente con estos hombres que Dios rompe el silencio. No eran cualquier persona, tenían una descendencia, mi querido hermano.
Dios rompe el silencio con dos familias, con la primera, con la familia de Aarón y con la familia de David. De la familia de Aarón iba a salir aquel que iba a ir delante del Mesías, y de la familia de David iba a salir aquel que iba a ser, ¿quién? El Mesías. Entonces yo quiero decirle algo que es muy importante a usted. Mi querido hermano, lo que Dios le promete a usted, escuche lo que le voy a decir, esto que es importante. Lo que Dios le promete a usted hoy para sus generaciones, Dios nunca lo va a olvidar. Yo me emocionaría más. Hace más de 2000 años, casi 3000 años, Dios le había dado una palabra a Aarón. Y escuche, hermano, siglos atrás Dios le había dado una palabra a David, que de su descendencia iban a ser el Mesías, y Dios todavía lo está cumpliendo. Y quiero decirte, mi querida familia, si tú eres una familia cristiana, tú eres una familia que sigue a Dios, que estás con el Señor, metido con el Señor, las promesas que Dios te dé ahora van a ser para tu descendencia, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, para aquellos que el Señor llame a través de ti. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo tomas? Te estoy diciendo que tus nietos van a ser siervos de Dios, les va a ir bien en la vida, y que Dios se va a acordar lo que tú hagas hoy en esta tierra. Tu descendencia no va a ser para la delincuencia, tu descendencia no va a ser, hermano, para las cosas que no sirven, para los burdeles, para el alcoholismo. Tu descendencia va a ser para la gloria de Cristo. Aleluya. Habían dos familias, Aarón lo mantuvo y David lo mantuvo, aunque David y Aarón fallaron a Dios. Eso es lo lindo de todo. Pero que se arrepintieron y siguieron a Cristo. Dios mantuvo la palabra y está rompiendo el silencio con estas dos familias. Y les está diciendo, mira, van a ser un muchacho de ti. Ahora escuche bien. Dice la Biblia que este hombre llamado Zacarías tuvo de hecho un rompimiento. Fue fuera de lo común. 400 años la gente venía al templo por costumbre. Los sacerdotes durante 400 años no habían escuchado la voz de Dios y llegaban al templo a ministrar. ¿Por qué? Por costumbre. Porque tenían que hacerlo. Porque era parte de lo que hacía un sacerdote. Y nunca una visión, nunca nada. Y viene Dios y le presenta un ángel a Zacarías. Y lo hermoso de todo esto, dice la Biblia, que le dijo algo, ¿verdad?, a Zacarías. Le dijo, tus oraciones han sido ¿qué? Oídas. Mi hermano, no te canses de orar al Señor. Mira el versículo 6 con atención, porque quiero compartirte algo de aquí. Ambos, ¿cómo eran? Justos delante de Dios. Y andaban ¿qué? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas al Señor. Pero, tenían un pero. ¿Cuál era el pero? No tenían hijos. Un sacerdote iniciaba su sacerdocio a los 20 años. A los 60 dejaba de ser sacerdote, se jubilaba, para que usted me entienda. Es decir, que cuando ellos se casaron, no sé de qué edad exactamente, pero si estaban ministrando y Zacarías estaba de edad avanzada, significa que Zacarías estaba en los últimos días de su ministerio, en el servicio del templo. Pero en el servicio del templo, mi querido hermano, habían veces en que nunca en su vida un sacerdote podía ministrar en el templo, porque votaban suertes. Entonces, en la historia hubieron sacerdotes que nunca pudieron ministrar. ¿Qué le parece a usted? Le voy a poner un ejemplo. Es como que todos los que estuviéramos aquí somos pastores. Todos los que estamos aquí, y ya un poco más, los que vinieron en la mañana, los que vinieron ayer. Y de repente comienza a votar suerte a saber a quién le toca predicar ese día. Y nunca en la vida te tocó a ti. Y siempre tuviste el mensaje listo. Es más, te prepararon durante 7 años de tu vida primero y después 8 más. Tienes, escucha hermano, 15 años de preparación para algo que nunca te tocó hacer. ¿Cómo te sentirías tú? Esa es la condición de Zacarías. 15 años de su vida, desde niño preparándome para el momento. Y llegó los 20 años. A lo mejor me toca hoy. La suerte, nada. Josué le tocó ministrar hoy.
La suerte es la siguiente, porque eran 21 días que ellos estaban en el templo. Y nunca pasó el primer año, segundo, tercero, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 años esperando, y nunca pudo hacer para lo que se preparó en toda su vida. Eso es lo que está diciendo. Le botaron la suerte y le tocó en el año casi último de su etapa de ministrar. Y dice la Biblia que comenzó a ministrar de acuerdo a ¿qué? A la costumbre. Le tocó pues quemar el incienso en el altar, ¿no es cierto? Y mi querido hermano, cuando ellos entraban en el altar a poner el incienso, estaban los perfumes ahí para ponerlo. El velo estaba acá, el velo del lugar santísimo. Los que saben sobre esto, el lugar santísimo estaba allá, aquí estaba el velo, y ellos tenían aquí que ministrar. Y dice la Biblia que se le presentó un ángel. Y aquí comienza, mi querido hermano, quiero decirle algo que es importante. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas por costumbre? ¿Por qué vino a la iglesia usted el día de hoy? Pregúntale al que está al lado, respóndale. Que le responda, no que le pregunte, le dije. Porque a veces venimos a la iglesia y venimos por costumbre. Usted escuchó aquella historia de aquella esposa que estaba levantando a su esposo. Hey, levántate, que ya te tienes que ir al templo. Era un domingo y dice, déjame 5 minutitos más, ¿verdad? Como siempre. Y se daba la vuelta al otro lado. Después de, levántate, que ya tengo que ir al templo. Y así, ¿verdad? Eran 7:55 ya. Y ella estaba que lo molestaba. Ya levántate para ir al templo. Y le dice, a ver, dame 3 razones para ir al templo, le dijo. Dijo, muy bien. Son 7:55 y el culto comienza a las 8. Vivimos a 15 minutos de la iglesia. Segunda. Y tercera, tú eres el pastor y te toca predicar. No estoy bromeando nomás, ¿verdad? Pero ¿por qué viene usted a la iglesia? Porque a veces venimos, bueno, soy cristiano, y los cristianos nos reunimos el domingo o el sábado, y si hay reunión general debemos estar ahí. Mi hermano, si tú vienes así, de esa manera, por costumbre, no vas a recibir nada. Vas a salir igual. ¿Cuántas veces en la vida hemos estado en el templo? Este tipo estuvo 39 años sin poder ministrar, aunque se preparó toda la vida para ello. A veces nosotros, los creyentes, venimos al templo y venimos sin la expectativa, ¿verdad?, de lo que realmente debemos hacer. Voy a pasar esto porque más adelante voy a hablar un poco más sobre esto. Pero dice la palabra del Señor que se rompió el esquema de los 400 años. Tuvo una experiencia sobrenatural con un ángel. De repente dice que el ángel se le apareció ¿a dónde? A la derecha del incensario. Y dice el versículo 11 que se le apareció el ángel y él tuvo temor. Dice que le sobrecogió, se turbó y se sobrecogió un temor muy grande. Cuando se rompe el esquema, eso pasa. Y podemos ver en la Biblia que toda la gente que se encontró con un ángel tuvieron esa clase de reacciones, tuvieron miedo. A veces nosotros queremos pensar, ¿verdad?, decir, ojalá me encuentre con un ángel alguna vez de mi vida y me hable. Yo le digo, Señor, mejor háblame tú, yo no quiero un ángel, porque seguro me asusto con un ángel, hermano. Él se asustó, le sobrecogió temor. Y dice la palabra del Señor que hubieron hombres que se encontraron, tuvieron experiencias sobrenaturales. Y mucha gente pierde su milagro, porque cuando Dios está haciendo algo sobrenatural, entonces nos asustamos. Yo he visto gente que está recibiendo el bautismo del Espíritu Santo y en vez de seguir, se asustan. Están recibiendo algo de Dios, dicen, no sé, nunca me ha pasado esto en la vida. Entonces se salen de la presencia de Dios, abren sus ojos y a ver qué pasa alrededor. Se perdió el momento. Muchas veces, mi querido hermano, debemos entender que lo sobrenatural, cuando usted le está pidiendo a Dios algo, Dios le va a contestar. La Biblia dice que ningún padre, si usted le pide pan, le va a dar una piedra. ¿No es cierto? Si le pide un pescado, le va a dar un escorpión. No, porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, eso quiere decir que cuando usted le pide algo a Dios, Dios se le va a manifestar. Así que en este día usted tiene que pedirle al Señor y no asustarse de lo que puede ocurrir en su vida. ¿Usted quiere recibir algo del Señor esta mañana? No venga por costumbre, ni ore por costumbre. Métase con el Señor, porque el Señor quiere hacer cosas grandes en su vida.
Y la Biblia dice, mi querido hermano, una de las partes más lindas de este capítulo, el versículo 12, el ángel le dice, Zacarías, se asusta y todo, pero le dice, tu oración ha sido oída, vas a tener un hijo. Oiga, quiero alentarlo en algo. Hay gente que oró hace años atrás y que su oración se hizo realidad después de algún tiempo. Hay gente que oró el día de hoy y el día de hoy recibió el milagro. Pero hay gente como ellos que oraron mucho tiempo. Yo conozco una hermana que ya falleció, pero que su oración eran sus hijos. Señor, mis hijos, mis hijos, mis hijos. No tenía otra necesidad, no tenía otra cosa, sus hijos. Y después de años yo veo que la oración de ella se hizo realidad. Jesucristo oró en Juan 17 por su iglesia. ¿Oró hacia dónde? ¿Hacia atrás? ¿Hacia el presente? No, solo hacia el presente y hacia el futuro. No oro solamente por ellos, sino por los que han de creer a través de ellos. Es decir, que la oración de una persona trasciende el tiempo, trasciende la distancia, trasciende, hermano, el espacio. La oración de una persona va más allá de lo que tú puedes entender. Es más, Dios tiene más para darte que tú para pedir. Y Dios tiene más poder para responder que tu misma capacidad de orar. Apocalipsis capítulo 8 versículo 3 dice que en el cielo, cuando se escuchó un ángel que vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Estaban orando por un sacerdote que vaya y ministre, y que tal vez alguna vez en su vida pueda ministrar en el templo. Tal vez. Sin embargo, mire cómo iba a ser el muchacho, versículo 15. Mire el versículo, ¿cómo dice? ¿Cómo iba a ser el muchacho? Porque será grande delante de Dios, no agrandado, sino grande. Y delante de Dios, no delante de la gente. Jesucristo, cuando habló de Juan el Bautista, dijo, ¿qué saliste a ver? A un profeta. Y digo, más que un profeta, porque de los nacidos de mujer nadie es como Juan. El más grande de todos, ¿cómo se llama? Juan de los profetas. Y escúcheme por favor, cuando Dios responde, no te responde solamente eso que tú querías. Dios, cuando se está tardando por una oración, significa que está esperando el momento y el tiempo para responderte más allá de lo que tú pensabas. Ellos querían un hijo, pero le dijo, tu hijo va a venir. Pero mira las características: grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Gloria a Dios. Está excelente para un lojano. Ni cerveza ni vino. Póngale ahí, en serio, vino y sidra. La sidra es la cerveza. Pastor, sí. No beberá vino ni sidra. ¿Sabes cómo se llama eso? Un nazareo. Una persona consagrada a Dios. Va a ser una persona que va a ser entregada al Señor totalmente. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean así? Que salgan de la oración suya. ¿Qué más? Mire las características. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. No va a tener que nacer desde el vientre, ya viene equipado con la capacidad del cielo, del Espíritu Santo de Dios. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios de ellos. Va a ser un predicador y no va a esperar en el templo. Es más, va a estar fuera predicando y la gente se va a convertir a través de él. Lo que tú estabas esperando una vez en la vida, él lo va a hacer común. Porque los hijos tienen que superarte, hermano. ¿Lo quieres o no? ¿Quieres que te superen tus hijos? ¿Qué más le dice? Versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Iba a ser un restaurador, y de los rebeldes a la prudencia, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué características iba a tener este hombre? Pero hermano, cada vez que Dios nos responde, nos asusta. Por algo dice el salmista, ¿verdad? Que con grandes cosas nos responderás. Así dice el Señor. No dice que nos va a responder, que nos va a responder con grandes cosas.
Ahora, se está presentando un ángel delante de ti y te da un mensaje. Piensa un momento, ¿qué has pedido a Dios hace 10 años atrás, 15 años atrás a lo mejor? Y se te presenta un ángel, se le presenta en el templo. No es que Zacarías estaba haciendo otra cosa, está en el templo y le da la respuesta a su oración. Pero, aquí hay un pero. Dice la Biblia que Zacarías, ¿qué fue lo que le preguntó? ¿En qué conoceré esto? Le estaba diciendo, ¿cómo sé que lo que tú me dices es verdad? Oiga, hermano, si se me presenta un ángel, yo creo que le creería. No sé usted. Pero 400 años de silencio y la costumbre hace pensar a cualquiera. 400 años que no ha habido un profeta, 400 años que Dios no ha hablado, 400 años que hay costumbre, y ahora a mí me está presentando un ángel. Y la Biblia le dice, ¿en qué conoceré qué es esto? ¿En qué conoceré, ángel, que no me estás mintiendo? Es que no era Ángel Guaraca el que le estaba hablando, pues. Es broma, es broma. Versículos 18 al 20. Dice la Biblia que le dijo el ángel: yo soy Gabriel y veo cara a cara a Dios todos los días, y estoy delante de Dios todos los días. Él me ha enviado a decirte, le estaba diciendo, Zacarías, yo soy Gabriel y he estado delante de Dios, y Dios, yo he estado durante esos 400 años sin trabajo. Y tú, ahora que tu oración ha llegado delante de Dios, ese incienso ha llegado delante del Señor, yo voy enviado por Dios. Dios te está diciendo, Zacarías, y por lo tanto, porque no me escuchaste y no me creíste, te quedarás mudo. Oiga, la palabra en el original no es mudo. En su Biblia aparece mudo. Póngale por favor arribita sordo mudo. El ángel lo dejó a Zacarías, ¿sabes cómo? Sordo y mudo. Así está en el original. Ya lo revisé. Porque me encontré con algo. Dice que cuando él salió comenzó a hablar por señas, y la gente le hablaba por señas. ¿Por qué le hablaba por señas si solamente estaba mudo? Es que estaba sordo también. Y tengo que decirte algo aquí que es importante. La incredulidad de una persona se viene exactamente por el oír, como se viene la fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y la incredulidad viene por lo mismo, por oír, por razonar. La incredulidad siempre es razonable. Anótalo eso, por favor, ponlo en mayúscula y subráyalo. Siempre que cuando una persona es incrédula es razonable, tiene su razonamiento. ¿Cuál fue el razonamiento de Zacarías? ¿Soy qué? Viejo. Este hombre era sabio porque dijo que él era viejo y su esposa de edad avanzada. No era vieja. Soy viejo. ¿Razonable o no razonable para no tener un hijo? Por supuesto. Dígale que está a su lado. Dígale, cuando eres incrédulo eres razonable. Lógico. Dios lo dejó mudo y sordo. Mudo, ¿sabes para qué? Para que no mate el milagro, no aborte el bebé antes de tiempo. Si Dios te dice algo hoy, que tus palabras coincidan con una palabra y le compartes tú a una persona, y la persona en vez de ser de bendición te desinfla. Sí, Dios me dijo esto, iba a pasar aquello, Dios me prometió, iba a ocurrir. Y la gente dice, pero por favor, tú en esas cosas, yo pensé que tú no eras fanático, pues. ¿Qué pasó? Entonces debemos cuidar
mi querido hermano, este tiempo de incredulidad, el ángel le cierra la boca. Mejor cállate. Yo estoy continuo delante de Dios, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo. Y te estoy hablando contigo hoy aquí en la presencia de Dios. Estoy en el templo de Dios. Aquí estoy en el templo diciéndote la palabra del Señor. Y te quiero decir, hermano, que eso es lo que tú estás escuchando ahora. Hay gente, mi querido hermano, que no puede creer más allá de lo que puede ver. Pero la única forma, mi querido hermano, de salir de lo común es creerle a Dios y buscar a Dios un poco más. De orar a Dios todavía creyendo que Él nos escucha y saber de que lo espiritual va a traspasarse a lo natural. Mi hermano, ¿sabes qué es lo fuera de lo común? En lo espiritual todo es posible. A veces la gente me cuenta cosas del mundo espiritual y dice, pastor, ¿puede ser posible? Le digo, en lo espiritual todo es posible. Todo. No hay nada imposible en lo espiritual. ¿Sabes en dónde están las imposibilidades? En lo natural. Y te lo explico esto. El ángel le dio una palabra y aquí hubo fuera de común y hubo un rompimiento de lo espiritual, pero se vino a lo natural. ¿Lo natural cuál era ahora? Que Juan naciera. Lo imposible se volvió posible ahora en lo natural. Y aquí voy a ir rápido un poquito. Y es que, mi querido hermano, la Biblia está llena de historias imposibles. La Biblia está llena de esas clases de historias. La palabra del Señor nos muestra, ¿verdad? Marcos capítulo 9, versículo 22 hasta el 24. Te lo voy a parafrasear. Dice que llegó un padre desesperado donde Jesús, y porque habían estado los discípulos de Jesús echando fuera un demonio y no lo pudieron hacer. Y cuando llegó el padre donde Jesús le dijo, si puedes hacer algo. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Versículo 23. Al que cree, todo le es ¿qué? Posible. ¿A quién? Escuche, cuando tú ganas algo en lo espiritual, la idea es de que se venga a lo natural. Un milagro se da en un rompimiento espiritual, pero se viene un rompimiento en lo natural seguidamente. No puede haber, hermano, algo sobrenatural y que no afecte lo natural. Todo lo sobrenatural y espiritual afecta lo natural. Entonces tú debes entender algo aquí, mi querido hermano, que dice la Biblia en el versículo 24 y 25. Zacarías fue en lo espiritual, ya tenía el hijo, ahora fue a lo natural. 21 días dice la Biblia que acabó su tiempo. 21 días salió del lugar. ¿Y qué pasó? Quedó embarazada su esposa. Al quedar embarazada su esposa, dice la Biblia, mire el versículo 24-25, dice que ella se fue 5 meses y se guardó, ¿verdad?, en un lugar. Literalmente lo dice. Y le quiero decir algo, esta mujer fue responsable con lo que Dios le dio. Se guardó, se cubrió. 5 meses, una mujer tan adulta, embarazada. Y debemos nosotros aprender a cuidar lo que Dios nos da. Recientemente, siempre estoy hablando con personas y a veces gente que estimo, que las respeto y todo. Y cuando hablamos de esa situación de cuidar lo que Dios nos entrega, están de acuerdo en todo, a veces conmigo, excepto en algo que es la salvación. Hay gente que piensa que uno nunca puede perder la salvación. Pero yo tengo varias preguntas. Si una persona no puede perder la salvación, entonces, ¿por qué el libro de Apocalipsis dice, retén lo que tienes antes que alguien tome tu corona? ¿Y la corona a qué se refiere la Biblia? Se refiere a la vida eterna. ¿Por qué el libro de Hebreos capítulo 2, del versículo 1 hasta el 4 dice, escuche hermano, que si la palabra dada por los ángeles fue firme y que toda transgresión recibió retribución sobre ella, cuánto más ahora que Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo? No sea que nos deslicemos y descuidemos una salvación tan grande. Hermano, lo que Dios te entrega, debes aprender ¿a qué? A cuidarlo. Hay cosas que Dios te ha entregado a ti y que no has sido fiel. Cristo dijo, el que es fiel en lo poco,
en lo mucho le pondré. Debes aprender a mantenerte fiel con el Señor en lo poco o en lo mucho que te ha entregado. Si te ha dado poco, entonces vas a ser responsable de eso poco. Si te ha entregado mucho, deberás ser responsable de lo mucho que te ha entregado. Hay gente el día de hoy tal vez que Dios les ha entregado, no sé hermano, ministerios, y que han sido irresponsables con su ministerio. Hay un hombre en la Biblia llamado hermano Saúl, aunque es antiguo testamentario, pero que me da lástima. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo llamó a ser rey y Dios lo desechó de ser rey. Y que sirvió, ministró a Dios como rey a su pueblo durante 35 años, pero ya estaba desechado. Así hay gente que está siguiendo las cosas por costumbre y que se enteraron que están desechados. Es duro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Dile que está a tu lado, tienes que cuidar lo que Dios te ha dado. Dile, no seas irresponsable, ponle ojos de profeta y díselo. Debemos cuidar lo que Dios nos entrega. Queridos padres, los hijos son herencia de Dios y tienes que cuidarlos. Esposos, su cónyuge es bendición de Jehová, aunque usted no lo crea. Así dice la Biblia, ¿verdad? Que el que haya esposa haya ¿qué? El bien y la benevolencia de Jehová. Así que debemos cuidar, no descuidar lo que Dios nos entrega. Y termino con esta parte natural. Fíjese que entonces todo lo que dijo con el ángel comenzó a cumplirse. Se volvió a lo natural, lo sobrenatural a lo natural. Y le dijo, tu hijo va a ser lleno del Espíritu Santo. Versículo 41, María llega a visitar a Elizabeth y mientras está hablando dice que el Espíritu vino sobre ella. Y ella inclusive se convirtió de sacerdote, comenzó a dar, verdad, también una palabra profética. Comenzaron los cambios, rompió la costumbre. Dice la Biblia que el niño nació. Y cuando nació el niño, te quiero decir que hay cosas que tú haces religiosamente y que no sabes ni por qué. ¿Cómo se llama eso? Costumbre. Y cuando habló Cristo sobre las costumbres en Marcos capítulo 7 y Mateo capítulo 15, dijo, ustedes por su costumbre invalidan la palabra de Dios. ¿Por qué haces eso? Yo, hermano, yo no sabía ni por qué hacía lo que hacía, pero era religioso. Ahí estaba, ¿verdad? Los domingos, y no sabía por qué, pero ahí estaba. ¿Y para qué lo hacía? No sé para qué servía, pero lo hacía. Entonces hay gente que hace las cosas por costumbre, aunque no sabe por qué las hace. ¿Por qué? Pues, hijito, tú todo preguntas. Todo está en la palabra de Dios y toda la respuesta está aquí. Y si no hay respuesta en la Biblia, tu costumbre no sirve y se llama religión. ¿Ok? ¿Qué hacían ellos? Todo por costumbre. Hasta el nombre le quisieron poner por costumbre. Pero ella dijo, no van a llamar a mi hijo Juan. Zacarías se va a llamar Juan. Y te quiero decir, no te dejes etiquetar por nadie. Y te quiero decir que algunos de ustedes tienen etiquetas durante toda su vida. Tal vez en tu escuela, en tu colegio, tal vez desde la niñez te dijeron, mira, y te etiquetaron y te pusieron un nombre. Tal vez te dijeron, no sé, tú eres un mentiroso, engañador. No sé, algunos otros traemos etiquetas. No te dejes poner nombres por nadie. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Eso es lo que eres. Mi querido hermano, dice la palabra del Señor que ella le dijo a Juan. Y si le preguntaban ¿y por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dice, tú no puedes aceptar otra cosa. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios, lavados y comprados con su sangre, redimidos, justificados, son aceptados, adoptados por el Señor para gloria y honra de su nombre, para dar gloria a Él? ¿Eso es usted? No te dejes etiquetar con otra cosa. Hay gente que no sabe lo que es. Dios tiene el poder aún para cambiar el nombre a cualquier persona. Versículo 64 dice que le preguntaron a Zacarías, Zacarías, ¿cómo se va a llamar el niño? Pidió una tabla. ¿Y qué dice? Juan.
Entonces se le desató su lengua. Se rompió todo. Se acabó aquella incredulidad de Zacarías. Estaba marcando el niño. Aquel que había dicho, ¿y cómo será eso? Aquí lo tenía ahora en sus brazos. Se va a llamar Juan, mi querido hermano. Y cuando él se desata en su lengua, entonces llegamos a la última parte de la historia. Versículo 74 al 76 está el canto de Zacarías desde antes. Pero desde el versículo 74 al 76, Zacarías ahora, que era un sacerdote, está alabando y gozándose delante del Señor. Ve el versículo 74 al 76. Dice así. El canto de Zacarías está desde el versículo 67. Desde el 74 dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. ¿Cómo le iban a servir? ¿Recuerda qué había ocurrido con él? Había tenido miedo. Sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entiendan esta parte, que es lo último tal vez que usted tiene que entender de todo esto, es de que ellos se habían casado con un propósito de tener hijos sacerdotes. El mismo Zacarías le dice, ¿qué le dijo? ¿Serás llamado qué? Profeta. Le cambió el ministerio. Me encanta Zacarías en esta parte porque se le va la incredulidad, se le va lo que él quería que fueran sus hijos. Le hago una pregunta: ¿qué quiere usted que sean sus hijos? Alguna gente dice, bueno, yo quiero que mis hijos sean profesionales, que mis hijos sean ingenieros, que mis hijos sean arquitectos, que mis hijos sean esto, doctorado, PhD y aquí y allá. Y está bien, no le digo que no, es lo justo y necesario. Pero hay gente que quiere que sus hijos sean lo que ellos son, ¿verdad que sí? O lo que no pudieron ser. Dios le cambia totalmente. No vas a ser un sacerdote, vas a ser un profeta. Yo creo que estaba ahora más preocupado Zacarías que cualquier otra persona. ¿Sabes por qué? Porque Zacarías sabía, lo habían entrenado para ser sacerdote, pero nunca para ser profeta. Yo sé el ministerio que tiene un sacerdote, de ministrar el incienso, de estar delante del Señor. A lo mejor iba a llegar a ser sumo sacerdote, pero no sé lo que es ser un profeta. Sé cómo mantener un sacerdocio, pero no sé mantener un profético. Mi querido hermano, Dios le cambió absolutamente todo. Todo, absolutamente todo. Y te quiero decir, mi querido hermano, que si tú has entregado a Dios tus hijos, no te asustes que ellos sean siervos de Dios, porque hay gente que se asusta. Yo me recuerdo haber orado con una señora hace unos años atrás, en un lugar, no es aquí en Loja. Me conocía: pastor, mis hijos están rebeldes, están fuera del Señor. Pastor, oremos por favor. Yo los conocía. Muy bien, vamos a orar por ellos. Y oramos por sus hijos. Como a los 2 años y medio me llama: pastor, dice, recuerda mis hijos. Sí, claro, hermana. Dice, ya volvieron al Señor todos. Gloria a Dios, le digo. Sí, dice, pero pastor, quiero que me ayude a orar, es que mi hijo se quiere ir de misionero. Digo, hermana, pero usted no estuvo orando por multiforme. La multiforme sabiduría de Dios, dice Efesios 3:10, tiene muchas formas. Escúchame por favor. Ponte en pie para ir terminando y oramos. En una ocasión llega un mudo delante del Señor para que le ponga la mano. ¿Y qué hace el Señor? Le saca la lengua y le escupe. Marcos 7 o Marcos 8, llega un ciego y la familia le dice: Señor, pon la mano sobre él para que vea. Y el Señor dice: la mano, lodo con saliva, y le pone los ojos. Ve y lávate. No le quiso poner la mano.
¿Le ha pasado a usted que le dice al Señor: Señor, hazme el milagro, pero te pido que fulano le diga a sultano que mengano me dé no sé qué, para que y comenzamos, ¿verdad?, a decirle al Señor cuál es el camino del milagro, y le ponemos hasta los pasos? ¿Le ha pasado eso a usted? Topa el corazón de no sé qué. Dios, cuando quiere contestarte, mi querido hermano, y es de Dios, hace las cosas imposibles. Él pudo haber escogido otra pareja, le escogió no, a los que no podían. ¿Sabes por qué? Porque en lo imposible Dios tiene gloria. Cuando hay algo imposible en tu vida y nadie te puede ayudar y solamente Dios, entonces cuando Dios lo ha hecho, tú vas a decir: Señor, esto vino de ti, no hay otra forma. Nunca se me hubiera imaginado en la vida a pedir algo así. Dios puede hacerlo mucho más. Así que salgamos de lo común, pero para salir de lo común, mantente fiel a Dios, como lo hizo Zacarías durante toda su vida. Nunca se apartó del Señor, porque Dios no le hizo lo que quería, y siempre fue una gente que estuvo ahí en el templo orando y buscando al Señor. Si quieres algo fuera de lo común con Dios, búscale fuera de lo común. Sal de tu oración rutinaria, de tu búsqueda normal, para que Dios se glorifique también de forma sobrenatural.